Buenas tardes, chicos y chicas. Esta semana vamos a seguir trabajando el tema de los ambientes de la República Argentina y vamos a ver aquellos ambientes húmedos que se encuentran fuera del ambiente pampeano. Ustedes recordarán que el ambiente pampeano es un ambiente que se caracteriza por tener clima templado y húmedo. Ahora vamos a ver cuatro ambientes que también presentan clima húmedo, pero otro tipo de temperaturas, que son la meseta misionera, la llanura chaqueña, las sierras subandinas y los Andes patagónicos fueguinos. Las sierras subandinas, la meseta misionera y la llanura chaqueña tienen clima cálido y húmedo, mientras que los Andes patagónicos fueguinos tienen clima frío y húmedo. Vamos a ver a continuación qué características tiene cada uno de estos ambientes, qué tipo de especies animales y vegetales la habitan, qué tipo de relieve tiene, así en términos generales, ¿no? Nada más para agregar, los dejo con el contenido de la semana. Como les había adelantado, ahora vamos a hablar acerca de el noreste subtropical, que es el otro de los ambientes, otra de las zonas donde se localizan ambientes húmedos en la Argentina. El noreste subtropical se caracteriza por tener dos relieves distintos. Por un lado, esta zona que se localiza acá, que sería la zona de la llanura chaqueña y que presenta, como indica el nombre, un relieve de llanura. Mientras que acá tenemos la meseta misionera, que bueno, como indica el nombre, acá es donde se localiza el relieve de meseta. Esta meseta se formó por el ascenso de un bloque del macizo de Brasilia. Sobre ese bloque se originaron suelos muy ricos en hierro, que se los denomina, digamos, tienen color rojo, los famosos suelos colorados de la provincia de Misiones, y que se los denomina en términos científicos suelos lateríticos. Lo, como es una, digamos, esta meseta presenta un aspecto muy similar al de los sistemas serranos porque está muy desgastada por las lluvias y desde estas elevaciones, de estas mesetas, desde las elevaciones de la meseta bajan cursos de agua. Algunos llevan sus aguas al río Iguazú, otros al Paraná y el resto a los ríos que constituyen el borde este de la meseta como el San Antonio o ya para el sureste de la meseta el río Uruguay, ¿no? O sea, tenemos el río Uruguay por acá, el río Paraná por acá, el río Iguazú por acá. Entonces algunos ríos desembocan en el Iguazú, otros ríos desembocan en el Paraná, otros ríos desembocan en el Uruguay y algunos otros desembocan en algunos cursos menores de esta zona. El desnivel de la meseta en el recorrido del río Iguazú, o sea, de este río que se encuentra por acá, origina saltos que en su conjunto forman las cataratas del Iguazú, que ahora vamos a buscarlas, que estas cataratas, como podemos ver, se localizan sobre el río Iguazú y son uno de los paisajes más bellos y más imponentes del mundo. La combinación de la humedad, las altas temperaturas y suelos ricos en hierro permiten el desarrollo de una selva muy rica en variedad de especies animales y vegetales. Muchas de las especies más típicas de esta selva se encuentran amenazadas por la modificación del ambiente natural mediante la tala de la selva para destinar terrenos a la plantación de bosques o a la agricultura. Estas actividades también ponen en peligro a los seres humanos que viven en el entorno natural, como la comunidad guaraní, que vive principalmente de la reconexión de la miel que producen las abejas silvestres de la zona. Entre la vegetación de la selva misionera habitan numerosas especies de animales como por ejemplo aves, monos, roedores, murciélagos, insectos y serpientes, entre muchas otras. Luego hay que hablar de la llanura chaqueña. La llanura chaqueña, como indica el nombre, es una zona con relieve de llanura que se localiza acá. Se encuentra al norte de la llanura pampeana, que es lo que vemos, el ambiente que habíamos analizado en la clase pasada, ¿no? Esta llanura chaqueña es una zona en donde hay un clima cálido y húmedo, ¿no? Con diferentes variantes, y se localiza en esta, digamos, sobre todo en buena parte de la región del noreste argentino o NEA, como se lo suele abreviar. Chaco es un término quechua que significa lugar de cacería. Este nombre hace referencia a la disponibilidad de animales de caza que
servían de alimento a la población del lugar. Antes que comenzara las explotaciones del bosque del quebracho y se plantara algodón, esta zona era conocida en su conjunto como el impenetrable, por la vegetación densa y rica que se desarrollaba. O sea, la vegetación era tan densa, tan espesa, que le decían el impenetrable porque no, en teoría no se podía entrar en ese bosque por, digamos, por toda la vegetación tupida que había en el medio. En esta llanura también es posible identificar diferentes subambientes, o sea, así como en la llanura pampeana habíamos distinguido diferentes subambientes, también se pueden distinguir subambientes en la zona de la llanura chaqueña. En contacto con las sierras subandinas, en esta zona, en el oeste, se encuentra el Chaco Alto, por donde bajan los ríos por donde baja el río Pilcomayo, el Bermejo y el río Salado, que es un río que atraviesa esta zona y termina desembocando acá en la laguna de Mar Chiquita. Este último río, el río Salado, recorre la provincia de Santiago del Estero y forma, junto con el río Dulce, que es otro de los ríos que atraviesan, digamos, que corren paralelamente al río Salado, forman lo que se llama la diagonal fluvial de Santiago del Estero, que es otro de los subsistemas de la llanura chaqueña. En la provincia de Corrientes, acá, en una zona hundida del macizo de Brasilia, se deposita el agua de lluvia, lo cual origina bañados y esteros. Los más famosos son los esteros de Liberá. También hay que destacar, aparte de la zona del Chaco Alto, que mencionamos recién, en el centro de la llanura chaqueña está la zona del Chaco Deprimido, que es una zona en donde hay muy poca pendiente, muy poca inclinación del terreno, y eso genera la aparición, genera por un lado que se acumule agua cuando hay precipitaciones muy potentes, pero también genera que en esta zona haya muchas cuencas arreicas, como habíamos visto antes. Las cuencas arreicas son las cuencas que no tienen desembocadura. En el caso de las cuencas hídricas que se localizan en el Chaco Deprimido, no tienen desembocadura justamente porque al no tener pendiente, al no tener inclinación, no desembocan en ninguno de los grandes ríos que atraviesan esta parte que vamos a mencionar ahora de la llanura chaqueña. Entonces son ríos que de algún modo están autocontenidos dentro del Chaco Deprimido. O sea, no tienen desembocadura porque no tienen hacia dónde desembocar. Son ríos que se encuentran casi confinados a la zona del Chaco Deprimido. Y por último tenemos la zona del Chaco Bajo, que es la que se encuentra en contacto con el río Paraguay y el río Paraná, ¿no? La zona del Chaco Bajo es la que se encuentra en las orillas de estos dos grandes ríos. Y bueno, es una zona donde se localizan las grandes ciudades como Resistencia, Formosa. Se encuentra también en contacto con muy cerca de la ciudad de Asunción. Luego tenemos que mencionar las sierras subandinas. Las sierras subandinas son un conjunto de elevaciones del terreno que tiene una disposición norte-sur y actúa como barrera para los vientos que llegan desde el este. Esto ya lo hemos mencionado, pero bueno, lo vamos a repasar porque es uno de los ambientes que tenemos que tomar en cuenta. Al llegar a las sierras, los vientos condensan su humedad y se originan así las llamadas lluvias orográficas. Eso también lo vimos. Los vientos cargados de humedad chocan contra las sierras subandinas, que pueden ver acá marcadas, ¿no? Chocan contra las sierras subandinas y eso provoca que descarguen su humedad sobre las laderas orientales de las sierras subandinas y pasan al otro lado como vientos secos. La presencia de humedad permite el desarrollo de una densa selva y de numerosos cursos de agua que bajan desde las cimas, desgastando las laderas y dando como resultado formas afiladas en las sierras. Los cursos de agua serranos alimentan los ríos más importantes de la zona, como el Bermejo y más al sur el río Pasaje o Juramento. La característica de estos ríos es que recorren valles muy profundos hasta alcanzar la llanura en el este y que sus caudales abundantes le permiten recorrer toda la llanura hasta alcanzar el Paraná. O sea, en el caso del río Bermejo, como ya hemos visto, es el río que se encuentra por acá y que separa la provincia de Formosa de la provincia del Chaco. Como pueden ver, el río Bermejo continúa todo su recorrido por acá hasta desembocar en el río Paraguay. Estos grandes caudales son posibles gracias a las abundantes lluvias de la zona que superan los 1500 milímetros anuales. O sea, llueven 1500 milímetros por año.
La selva de esta zona es conocida como la selva de las yungas. Acá vamos a ver uno de los parques nacionales que se crearon en la zona de la selva de las yungas, ¿no? Tiene especies vegetales muy valoradas económicamente como el nogal, el cedro, el lapacho y el laurel, que fueron explotadas hasta ponerlas en peligro de extinción. Por eso se crearon los parques nacionales Baritú, El Rey y Calilegua, que es el que estamos viendo ahora, que sirven para preservar las especies animales y vegetales de la selva de las yungas. Entre los animales se destacan el yaguareté, el oso hormiguero, el huemul del norte, que también se encuentran en peligro de extinción. Debido al relieve, la selva está estratificada en 4 niveles, en 4 diferentes estratos de vegetación, que se distinguen por el tipo de vegetación que se desarrolla en las distintas alturas. Entre los 300 y los 600 metros de altura se desarrolla la selva de transición. Entre los 600 y 1500 metros de altura se encuentra la nuboselva, cuyo nombre se debe a que es muy frecuente la formación de nubes a esa altura. Por encima de los 1500 metros de altura se desarrolla el bosque montano, que presenta una variedad de árboles muy limitada, porque hay muy pocas especies de árboles que pueden sobrevivir a una altura semejante, y ya empiezan a crecer gramíneas, o sea, empiezan a crecer hierbas. Y por encima de los 2500 metros predominan los pastizales en altura, o pastizales de altura, que son, digamos, en la cima de las sierras subandinas, y ahí lo único que crece es pasto. Luego tenemos que mencionar, por último, los Andes patagónicos fueguinos. Bueno, vamos a desplazarnos hacia el sur de nuestro país. Bien. Que es donde se encuentra el bosque andino patagónico y los Andes patagónicos fueguinos. Es esta franja que se encuentra por acá, ¿no? Que es donde se pueden encontrar este tipo de ambiente. El extremo sur de la cordillera de los Andes está compuesto por cordones aislados que no superan los 3000 metros de altura y que están separados por valles muy amplios. Esto es porque, por lo que yo les explicaba antes, que la altura de este sector de los Andes se produce como consecuencia de un proceso de desgaste originado en la glaciación. Como los glaciares fueron desgastando la cordillera de los Andes y fueron produciendo digamos, que este sector de la cordillera de los Andes sea más bajo que el sector que se encuentra al norte de digamos, lo que serían los Andes áridos, los Andes centrales, etcétera, etcétera. Este fenómeno ocurrió hace más de 65 millones de años y ocurrió por el avance sobre la Patagonia de una gran capa de hielo que al retirarse desgastó las montañas y formó lagos y campos de hielo. Algunos de ellos son los glaciares Perito Moreno, Onelli y Uppsala. Se estima que en la actualidad estos campos de hielo retroceden y ocupan cada vez una menor superficie debido al aumento global de las temperaturas. Vamos a buscar el glaciar Uppsala. Bien, acá podemos ver el glaciar Uppsala, que es uno de los glaciares que se han ido desarrollando en los Andes patagónicos fueguinos. Algunos de los ríos que nacen en este tramo de la cordillera se utilizan para generar electricidad, como el Futaleufú, que abastece de electricidad a la región. Los de mayor caudal, como el Chubut y el Santa Cruz, atraviesan las mesetas de la Patagonia y desembocan en el Océano Atlántico. La característica que distingue este tramo de la cordillera de los Andes es que recibe más de 3000 milímetros anuales de precipitaciones y eso permite que se desarrolle una vegetación boscosa muy importante. Como todas las clases voy a reiterarles algunas medidas de prevención contra la COVID-19. En primer lugar, permanezcan en sus casas en la medida de lo posible. Cuando salgan, usen barbijo o tapabocas casero cubriendo por completo la boca, la nariz y el mentón.
Por favor, recuerden que el barbijo no es para evitar contagiarse la COVID-19, sino para no contagiar a otras personas, como pueden ver en esta diapositiva. Usar barbijo es cuidar a los y las demás. Lávense las manos lo más a menudo posible con agua y jabón. Cúbranse con el pliegue del codo al toser o estornudar y eviten en todo momento tocarse la cara. Eviten saludar con besos, abrazos y dando la mano. Saluden con el codo. No compartan el mate, cigarrillos, cubiertos, vasos o botellas. Mantengan una distancia de al menos 2 metros con otras personas en la vía pública. Ventilen los ambientes de sus casas al menos por 5 minutos cada hora. Limpien los objetos y superficies que toquen con frecuencia. Recuerden sus contactos estrechos de las últimas 48 horas. En caso de que ustedes, ellos o ellas den positivo para la COVID-19, deberán aislarse. ¿Cuándo es necesario testearse para COVID-19? Cuando cumplan con la definición de caso sospechoso. Para ser considerada caso sospechoso, una persona debe tener 2 o más de estos síntomas. Fiebre de 37,5 grados centígrados o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta repentina de olfato o gusto, o sea, perder el sentido del olfato o del gusto, cefalea, o sea, dolor de cabeza muy intenso, diarrea o vómitos. O bien, si la persona tiene uno solo de esos síntomas y además es personal de salud, trabaja o vive en instituciones como penitenciarías, hospitales, neuropsiquiátricos, hogares de menores o residencias de personas mayores, pertenece a la fuerza de seguridad o las Fuerzas Armadas, vive en un barrio popular o una comunidad originaria, es contacto estrecho de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19. ¿Cómo saber si uno es un contacto estrecho? Se considera contacto estrecho a toda persona que conviva con alguien con COVID-19, comparta habitación, baño o cocina con esa persona, haya estado más de 15 minutos a menos de 2 metros desde 48 horas antes de que empezara a presentar síntomas. Aquellas personas que convivan y tengan algún síntoma, no se les realiza el hisopado, sino que se las considera positivas por nexo epidemiológico. En cambio, si son contactos estrechos pero no conviven, deben hacerse el test si tienen al menos un síntoma. Aquellas personas que son contactos estrechos pero no tienen síntomas deben aislarse durante al menos 14 días. La única forma de saber si una persona está infectada por la COVID-19 y con riesgo de contagiar es a través de un test llamado PCR, reacción en cadena de polimerasa, que detecta el virus en la muestra respiratoria del paciente que se obtiene mediante el hisopado. Existen otros tipos de test que detectan anticuerpos, sin embargo no se utilizan para hacer diagnóstico de la enfermedad activa, sino para ver qué porcentaje de personas estuvo expuesta a la enfermedad. Es decir, se detecta a las personas que han tenido COVID-19. En caso de que una persona tenga la infección por COVID-19, estos test lo detectan recién 3 semanas después de la infección. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.